Saludos y sean todos bienvenidos para estudiar, como siempre, la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice siempre a través de sus santas escrituras. Y hoy vamos a tratar sobre un personaje que todos conocemos, pero que no se habla mucho en la Biblia. Sin embargo, tuvo una connotación excelente en el Nuevo Testamento, porque si esa persona no hubiese cumplido a cabalidad lo que Dios le dijo a su papá que él iba a hacer, otra fuera la historia de cómo fue que le preparó el camino al Señor. Ya solamente de decirles que le preparó el camino al Señor, ya usted sabe ya de quién estoy hablando, ¿verdad? De Juan el Bautista. Y yo les animo a que lean los evangelios para que vean la vida de Juan el Bautista y toda la trayectoria que él tuvo. Y cómo él supo mantenerse firme desde que nació hasta que cumplió lo que Dios dijo, a lo que él venía aquí a la tierra, a lo que él tenía ya destinado en su vida, en su camino aquí en la tierra. Conforme el Señor también tuvo su cumplimiento y tuvo también la ordenanza del Padre para lo que él tenía que hacer, así mismo también lo hizo Juan el Bautista. Y vamos a leer todo, vamos a tratar hoy en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer, por lo menos ahora, una porción bastante un poquito extensa para que podamos entender bien desde dónde es que viene Juan el Bautista. Y vamos a leer en Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Vamos a leer ahora hasta ahí, después vamos a continuar de qué era lo que tenía que hacer Juan el Bautista en su cumplimiento. Pero vamos a analizar esta parte. Elizabeth, estéril, los dos de edad avanzada, mucha edad ya tenían ya, como le pasó también a Sara y Abraham, porque Dios es un Dios de imposible. Fíjense cómo ellos, desde siempre, desde joven, ellos querían tener hijos, pero no salían embarazadas, ella era estéril. Pero podemos ver aquí en la Biblia cómo Dios utiliza personas que nosotros no la utilizaríamos para hacer una misión. No la emplearíamos a esa persona, no contrataríamos a esa persona, no le daríamos una misión a una persona que no tiene la capacidad para desempeñar eso. Pero Dios sí lo hace. Y una de las cosas en que más el Señor hace esas cosas es precisamente para que sepan que lo que está pasando es de Dios. No es humano, es de Dios. Porque para que una mujer estéril siempre quede después embarazada y a una edad muy avanzada, ya eso es una confirmación doble en una mujer, para que ese hijo es un hijo ya destinado para una misión muy importante,
para una misión que únicamente es de Dios, no es humana. Fíjense cómo hay tantos pasajes aquí en la Biblia en que Dios utiliza a personas que humanamente pensamos nosotros, como ya dije anteriormente, que no eran la idónea, pero precisamente para cosas sobrenaturales, para Dios no hay nada imposible. Y vamos a continuar ahí para que podamos ver las cosas, cómo tenía que Juan vivir. Es decir, que él no venía aquí a la tierra para vivir una vida igual que los demás que estaban allí. Ya él tenía predestinado ya por el Señor lo que tenía que hacer, y lo más bonito es que él lo cumplió así mismo. Él lo cumplió así. Y vamos a seguir leyendo ahí mismo en capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer ahora del 14 al 17. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Él vino a predicar, a anunciar como profeta las cosas que iban a venir. Fíjense cómo él siempre, entonces desde niño, él fue muy cauteloso en todo lo que el Señor le dijo, en todo lo que el Padre le fue diciendo que tenía que hacer, porque si no, no llega a saber cómo es que tenía que conducirse, pero el Padre todo se lo dijo así. Es muy bonito toda esta parte en que se habla de Juan el Bautista, de cómo él fue quien le abrió las puertas y le preparó el camino al Señor. Y vamos a ver aquí mismo en Lucas, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 23. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice una persona que llevaba una vida como Juan el Bautista celestial. Yo le animo para que lo lea todo, porque en esa parte, para que comprenda cómo era la vida que llevaba Juan el Bautista. Y sin embargo, él fue quien bautizó al Señor. Qué privilegio tan grande tuvo él. Cómo él fue destinado desde el comienzo. Elizabeth estéril, los dos de edad muy avanzada, y Dios escogió precisamente a esas personas en ese momento crítico de su vida para hacer esta misión, para cumplir esta misión. Qué privilegio tan grande de que sea Juan, porque él le dice al Señor, cuando lo ve, lo reconoce, y él le dice: Tú me tienes que bautizar a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y el Señor, que le contesta: Hazlo así para que se cumplan las Escrituras. Todo debe de ser así. Y como el ángel le dijo a Zacarías que él sería bendecido desde el vientre, fue porque María también recibió al ángel Gabriel y también anunció el nacimiento de su hijo, de Jesús. Y cuando ellas se enfrentan, las dos, que María va a ver a Elizabeth, el niño se mueve y Elizabeth le dice: Qué privilegio que su hijo, cómo estaba, porque estaba allí también el Señor Jesús. Como desde el inicio ya ellos dos habían tenido esa comunicación espiritual tan linda y tan grande. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 7, el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Pero fíjese, entre los profetas nacidos de mujer, Juan el Bautista el mayor. Y Juan el Bautista dedicado por completo a la misión que Dios le dio y él la cumplió a sí mismo. Y así es como todos nosotros debemos de cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros estamos aquí para cumplir una ordenanza, para cumplir una misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Y una que tenemos todos por igual es predicar el Evangelio. Aquí, a todo el mundo. ¿A dónde? Donde quiera que vayamos. Donde quiera que estemos. En cualquier lugar. Mire, una persona tan humilde como Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre reconoció que no era él. Que él estaba preparando el camino, que él bautizaba con agua. Pero el que venía después de él es el que iba a bautizar con el Espíritu y con fuego. Él fue muy obediente, fue muy disciplinado y cumplió su misión hasta el último. Todo el tiempo dedicado enteramente a predicar, porque él estuvo predicando arrepentimiento, para que todos se arrepintieran, para que todos miraran a Dios, para que todos comprendieran que estaban en un error. Y así fue como él allanó el terreno para el Señor, para nuestro Salvador, para nuestro Redentor, Jesucristo. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y como siempre estaremos dirigidos por el único Dios. Y en ese momento, si usted lo desea, estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.